Hola amigos, mi nombre es José Paunero y en este vídeo voy a intentar explicar una de las dudas que se me están repitiendo en los últimos días y es nada más y nada menos que ¿qué merece la pena más? ¿Invertir en indexados ETFs de renta fija o por el contrario merece la pena invertir en depósitos? Esta pregunta parece que es relativamente sencilla de contestar, pero ya veréis que tiene bastante miga. Entonces en este vídeo voy a intentar explicar cuáles son las diferencias y ya cada uno pues elija qué es lo que digamos prefiere. Pero bueno, vamos con el vídeo. Primero, el tema de los depósitos. Yo creo que es la parte digamos más sencillo de entender. Yo creo que casi todo el mundo puede entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he buscado? He cogido una entidad bancaria, por ejemplo WeThink, y he mirado los tres depósitos que nos ofrece, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos un depósito del 2% a 18 meses, un depósito al 2,30% a 25 meses y finalmente un depósito del 2,50% a 36 meses. Una de las características básicas de cualquier depósito es que a mayor plazo, mayor tipo de interés nos van a pagar, que esto es, digamos, algo lógico. Entonces, esa variable tiempo y esa variable rentabilidad en los depósitos quedan bastante, pero bastante claro, ¿no? Pero bueno, si entramos en el tema de los indexados, esto no es nada fácil de verlo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que vamos a ver cuando vemos un fondo indexado o vemos un ETF, lo que nos dan son las diferentes rentabilidades que nos estaría dando, digamos, ese ETF o ese fondo indexado. Pero claro, rentabilidades pasadas no implica que vayamos a conocer esas rentabilidades futuras, ¿no? Entonces, la idea de este vídeo es intentar desgranar en cierta manera lo que hay dentro de ese fondo indexado o de ese ETF para ver qué rentabilidad nos van a poder dar y a ver si merece la pena o no merece la pena, ¿no? Yo, para mirar un poco indexados o para buscar ETFs, sobre todo utilizo una web, jazzetf.com, y yo creo que es relativamente sencillo ver y vamos a intentar aprender digamos, con esta web, ¿vale? Bueno, entramos en la web de jazzetf.com y por defecto nos va a aparecer, digamos, la página en inglés. Entonces, lo primero que podríamos hacer es lo cambiamos y, digamos, lo ponemos en castellano, ¿vale? Entonces, aquí en vez de inglés lo ponemos en español, ¿vale? Las traducciones no es que sean especialmente buenas, pero bueno, yo creo que nos vale una manera más o menos sencilla para verlo, ¿no? Entonces, vamos a buscador ETF y aquí nos van a aparecer diferentes cosas, ¿no? Aquí sobre todo nos van a aparecer qué clase de activos queremos, digamos, buscar. Entonces, si os dais cuenta, aquí nos aparece, digamos, la palabra de bonos. Entonces, simplemente pinchamos en bonos, ¿bien? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos buscar algún ETF de renta fija y que sea en euro. Entonces pinchamos en divisas y fijaros la cantidad de divisas que tenemos, pero vamos a, por ejemplo, marcar el de los euros. Bien, entonces, si os dais cuenta, aquí ya tenemos bonos y tenemos euros. Ahora, ¿qué es lo que queremos poner? Ahora quisiéramos poner qué madurez del bono tendríamos. Con la madurez se está hablando es de cuánto es la duración que más o menos esperamos que va a tener el bono. Si os dais cuenta, tendríamos de 0 a 3 años, más de 10 años, de 3 a 5 años, de 5 a 7 años, de 7 a 10 años. Entonces, ¿qué es lo que coincide? Que intentar comparar un bono a 10 años con un depósito hasta 3 años no tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar la madurez de 0 a 3 años, ¿no? Entonces, si veis, nos quedarían los bonos en euros y 0 a 3 años. ¿Qué es lo que yo haría segundo? Intentaría buscar un ETF que tendría unas comisiones realmente bajas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pincho en gastos corrientes y automáticamente me va a ordenar por la menor cantidad de gastos que me vaya a dar ese indexado o ese ETF, ¿no? Cuando hablo de ETFs indexados, muchas veces estoy mezclando los datos. Normalmente podemos tener ese ETF y a su vez vamos a tener una comparación muchas veces con las mismas comisiones en indexados, ¿vale? Pero para mí buscar en ETFs es relativamente más sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaríamos? Pues buscaríamos un ETF que nos podría, digamos, valer por referencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos coger este iShares Euro Ultra Short Bond. ¿Por qué voy a coger este iShares que detrás está BlackRock?
porque sobre todo yo creo que lo explica, digamos, bastante claro, ¿no? Entonces, pinchamos y aquí nos va a aparecer los diferentes datos que digamos, tenemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que coincide? Que yo prefiero ir directamente a la fuente. Entonces, simplemente cogemos el ISIN, lo copiamos y le damos a buscar, digamos, en Google. Bien, entonces, aquí, perdón, que me entro en Morningstar, voy a entrar directamente en la página de BlackRock, ¿vale? Lo típico, más cookies, etcétera. Y aquí tenemos un par de cosillas para poder elegir. Primero, ¿qué queremos? ¿No? Si queremos el ETF que sea de distribución o que sea, digamos, de acumulación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre distribución y acumulación? Acumulación es que no repartiría ningún tipo de dividendo, es decir, que automáticamente se iría reinvirtiendo en el ETF o indexado, en cambio en la distribución, pues nos repartiría un dividendo de vez en cuando. Yo por defecto prefiero el de acumulación. ¿Por qué prefiero el de acumulación? Porque me parece como más lógico, ¿no? No estar pendiente de ese, digamos, de ese dividendo, ese cupón que nos pague y que tengamos que pasar por Hacienda, ¿no? Entonces yo creo que es muchas veces mejor hacer el de acumulación porque igual coincide que tenemos en algún otro valor alguna pérdida y podemos, digamos, compensarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente nos interesa ver dentro de un ETF o de un indexado, ¿no? Entonces aquí vamos a tener varios datos, ¿no? Lo primero, fijaros, fecha de lanzamiento del fondo. Estamos hablando de un fondo que está desde el año 2013. Y por otro lado nos aparece fecha de lanzamiento de la serie, 27 de abril del 2022. ¿Qué significa esto? Que por un lado se lanzó el ETF en el 2013, pero cuando se lanzó solo era distribución y el 27 de abril de 2022 han creado la clase, digamos, de acumulación. ¿Qué vemos más? Pues renta fija, importantísimo la comisión de gestión, ¿vale? Entonces tendríamos que tan solo nos estaría cobrando un 0,09% de comisión de gestión y a su vez nos daría una devolución de préstamo de valores de un 0,01%. ¿Esto qué es? ¿No? Esto lo que hace es que BlackRock, como otras entidades, con el subyacente que tienen, es decir, con los diferentes bonos que tienen, los pueden prestar para que alguien se ponga, digamos, en corto. Al prestarlo, le van a dar una cantidad o le van a dar un interés. Ese interés nos lo van a quitar dentro de las comisiones. Es decir, que actualmente estaríamos hablando que este ETF pues, nos estaría cobrando alrededor de un 0,08%, digamos, de comisión, ¿no? Estructura físico. ¿Cómo lo hacen? Pues hacen desde el punto de vista de muestra y también como datos cuando finaliza, ¿no? El 31 de mayo es cuando finaliza, digamos, el periodo, ¿no? Más datos, frecuencia de rebalanceo, que lo hacen de manera mensual. ¿Qué significa esto? Que una vez al mes pues van a calcular para comprar o vender los diferentes bonos. Algo bastante, digamos, sencillo, ¿no? Pero con todo no sabemos decir cuánto es la rentabilidad que estaría dando o podría dar este ETF para los próximos meses. Para saber eso, tenemos que ir más abajo dentro de las características del fondo para poder, digamos, descubrirlo, ¿no? Entonces, datos, 485 valores, y aquí hay una de las partes que yo creo que es la parte importante, ¿no? El cupón medio ponderado, que sería 1,44%, es decir, que esta cartera de bonos recibiría un cupón del 1,44%. Y luego, por otro lado, tendríamos lo que se llama el rendimiento a peor, ¿no? Que sería el 2,65%. ¿Qué significa? Que realmente la rentabilidad que vamos a obtener es el 2,65%. ¿Qué significa esto de rentabilidad a lo peor? Que si no pasa nada, digamos, y suben los tipos, pase lo que pase, y esperamos al final del periodo, lo que obtendríamos sería este 2,65%, ¿no? ¿De qué se produce esta diferencia entre el 1,94 y el 2,65? Es porque realmente el precio que estamos comprando o el precio que tienen estos diferentes bonos estaría cotizando por debajo de la par. Por ejemplo, puede estar cotizando a 99 o a 98. ¿Qué significaría? Que tendríamos un bono que puede estar cotizando a 99, nos va a dar 1,44% de rentabilidad,
pero cuando finalice nos van a devolver los 100 más el 1,44%, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de qué nos interesa a la hora de comparar, hay que pensar qué es esta cantidad, este 2,65%, que sería lo que nos darían, ¿no? Otro punto que también es importante es ver cuánto es la duración efectiva de este, digamos, ETF. Entonces aquí tendríamos como dos datos, ¿no? Duración efectiva 0,41 y el vencimiento medio ponderado de 0,55. Esto siempre se calcula, digamos, en años, es decir, que el vencimiento medio de la cartera sería un poquito más de medio año, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta cartera puede que nos dé algún cupón, imaginaros el mes que viene. Entonces, eso que se hace es una especie de ponderación. Si me dan una cantidad de un cupón el mes que viene, mi duración media es diferente. ¿Por qué? Porque ya tengo algo que me han dado el mes que viene. Es un poquito igual considerar, porque no suele haber muchas diferencias entre la duración efectiva y el cupón medio ponderado. Entonces, ¿qué es lo que nos tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, de este ETF? Que nos daría una rentabilidad del 2,65% en alrededor medio año. Si esto lo comparamos con el anterior fondo o el anterior depósito de WeThink, por ejemplo, podemos ver que nos daría una rentabilidad por debajo, obtendríamos más rentabilidad con el ETF y fijaros, esto es a 18 meses, en cambio el ETF tan solo, digamos, sería a 6 meses, ¿no? Pero bueno, voy a intentar explicarlo con otro para que pueda quedar un poquito, yo creo, más claro, ¿no? Porque yo creo que con una duración de tan solo 6 meses comparable, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, vuelvo al anterior y voy a buscar otro de iShares o de BlackRock. ¿Por qué estoy eligiendo BlackRock? Porque puede haber otras, digamos, empresas como pueden ser Amundi o como puede ser JP Morgan, que también tienen indexados, pero me gusta más BlackRock porque lo explica más claro, ¿no? Amundi tendrías que entrar en muchos sitios diferentes para ver cuál es el rendimiento a peor, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es una forma de explicarlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Pues algún ETF que tenga una duración un poquito más larga. Por ejemplo, voy a coger este mismo, ¿vale? Que, si os dais cuenta, ya me está indicando que estaría comprando bonos corporativos entre 0 y 3 años y que tenga un criterio ESG. Bien, la lógica que nos está diciendo que normalmente la duración media pues van a ser alrededor de año y medio. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Hacemos lo mismo, cogemos el ISIN, lo buscamos en Google y vamos al de BlackRock, ¿no? Directamente, que es cuando mejor, digamos, lo explica. Elegimos si queremos distribución o queremos acumulación. Yo normalmente cojo el de acumulación porque me parece más fácil a la hora de, digamos, de verlo, ¿no? Lo dicho, aquí nos encontraríamos que tiene unos gastos, unas comisiones de gestión un poquito mayor, estaríamos hablando de un 0,12%, pero fijaros, un 0,12% comparado con casi el 2% que están cobrando muchos bancos es un poco de risas, más que, digamos, otra cosa, ¿no? Y vamos a la parte que hemos visto en características del fondo que antes nos interesaban, ¿no? Lo dicho, tendríamos aquí un número de posiciones de 1044, es decir, estaríamos hablando de un fondo o un ETF que invierte en renta fija en una cantidad pues más o menos importante, digamos, de valores, y tendríamos que tener en cuenta las dos cosas. Por un lado, el rendimiento a peor, el 3,64%, y el vencimiento medio ponderado. Bien, ¿qué nos está indicando esto? Que la duración media de este ETF sería de 1,60 años, que eso puede ser un poquito más de año y medio, pero que nos estaría dando un rendimiento a peor. Lo vuelvo a repetir, rendimiento a peor sería si fuera lo que fuera y esperáramos ese año y medio, obtendríamos esa rentabilidad del 3,64%, ¿no? Este año y medio lo comparamos con el depósito que podíamos tener en WeThink y fijaros, ¿no? Estaríamos hablando de un 2% por debajo y a 18 meses, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Entonces, desde el punto de vista de qué merece más la pena, si el depósito o merece la pena es indexado o es ETF. Primero, hay diferencias de tipo de interés
y desde el punto de vista de calidad. ¿Por qué? Porque puede haber algún problema, por ejemplo, con WeThink y podemos tener un problema. En cambio, fijaros la cantidad de posiciones que tendría este ETF. También indicaros que esta rentabilidad del 3,64% sería, digamos, la bruta. A este 3,64% habría que quitar la comisión, digamos, de gestión, ¿no? Más datos por un poco finalizaros, ¿no? Fijaros dónde tienen las posiciones, por ejemplo, principales emisores. Aquí podríamos llegar a ver todas las diferentes participaciones que tiene. Nos daría, digamos, un desglose sectorial. Por ejemplo, fijaros cómo la banca es donde más gana y podríamos ir viendo el tema geográfico. Bien, entonces, una de las cosas que puede sorprender es que hemos hecho un ETF que sería en euros, pero fijaros, el Estados Unidos sería la segunda posición. ¿Por qué Estados Unidos es la segunda posición a pesar de que en Estados Unidos tiene el dólar y no tiene el euro? La explicación es relativamente sencilla y es que hay empresas que pueden emitir deuda en euros. Entonces, este ETF lo que hace es comprar deuda de empresas norteamericanas que emitan deuda en euros. Pero fijaros, está en Estados Unidos, podemos tener Reino Unido, podemos tener Suiza o podemos tener Australia o incluso Japón. O sea que fijaros que desde el punto de vista de decir que alguien piensa que solo la deuda europea en euros lo emiten empresas europeas no tiene ningún sentido. Hay empresas de todo el mundo que pueden emitir esta deuda en euros, ¿no? Y luego el vencimiento, ¿no? Yo creo que esta es una de las partes pues más o menos importantes a la hora de ver, ¿no? ¿Por dónde sale ese vencimiento de año y medio? Por un lado, tendrían alrededor de un 1% en lo que sería pues, efectivo, duración muy corta, alrededor de un 30% en duración entre 0 y 1 años, un 31% entre 1 y 2 años y el resto a rentabilidades un poquito, digamos mayores, ¿no? Dentro de todo. ¿Qué más podría ser, digamos, importante? Mirar el tema de la calidad crediticia, que nos va a indicar qué tipo de bonos estaríamos comprando. Sobre todo, fijaros, estaríamos teniendo una calidad entre A y BBB. Digamos que sería una calidad pues relativamente, yo creo que digamos, pues buena, ¿no? Y bueno, y esto, digamos, sería un poco todo lo que habíamos o menos pensado. Espero que haya intentado explicaros qué elegir, si merece la pena coger renta fija o merece la pena coger depósitos. Normalmente, cogiendo depósitos a cortísimo plazo respecto a ETFs también de corto plazo, suelen merecer la pena los ETFs a corto plazo. ¿Por qué? Porque nos van a dar un poquito más de rentabilidad, salvo que encontremos la oferta de la leche. También es cierto que al comprar un ETF tenemos que pagar una pequeña comisión al broker, entonces habría que hacer todos los cálculos. Pero bueno, espero que en el vídeo se haya aprendido, quede un poquito claro unos conceptos que realmente no son fáciles de entender y ver esa rentabilidad esperada que vamos a conseguir cuando entramos o compramos un ETF de renta fija. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, ¿por qué no? Un like y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte saludo. Chao.